Bueno, buenas tardes, si os parece, vamos a comenzar. Hoy tenemos dentro de las jornadas del miércoles más a Paz Suárez, que ha venido pues, a presentar y a explicar pues, la batería para el diagnóstico y detección temprana de la dislexia evolutiva, Prolexia, que los que están en mi asignatura espero que algo sepáis de ella y por lo tanto podáis aprovechar que Paz ha tenido la gentileza de viajar, de un viaje de bastantes horas y estar con nosotros hoy y bueno, pues lógicamente os los va a explicar con todo detalle y muchísimo mejor de lo que hemos ido viendo. Paz es psicóloga, es doctora en psicología, trabaja como profesora titular en la Universidad de Oviedo, tiene muchísima experiencia dentro del campo de la psicología del lenguaje y ha trabajado pues, en distintos centros educativos y de atención temprana, tanto en España como en Estados Unidos y en este sentido también forma parte de distintos equipos de investigación tanto a nivel nacional como internacional. Y como he dicho pues, al inicio, es una de las coautoras de la batería Prolexia, que es un poco pues, el tema nuclear que hoy nos ocupa. Entonces, aprovechar simplemente para terminar esta presentación, volverle a agradecer que haya hecho el esfuerzo de venir hoy hasta aquí y bueno, pues de estar con vosotros. Bueno, Me bajo y te como dejo quieras, como aquí, quieras. ¿vale? Si Bueno, necesitas. bueno, muchas gracias, Nuria. Yo creo que un poco exagerada tu presentación, pero bueno. Y o sea, pasé muchas horas de viaje porque vivo en Asturias, no porque viva, y tenemos malas comunicaciones, es lo que nos pasa, no porque viva en el extranjero ni nada de eso. Bueno, yo empezar también dando las gracias a la Universidad Católica de Valencia, a Nuria, que ha contactado conmigo, y a vosotros por estar aquí. La verdad que para mí venir a Valencia, estar en la Universidad Católica y hablar de Iglesia, yo creo que es, bueno, tres elementos que hacen que sea para mí algo muy especial. Como dice Nuria, pues yo llevo investigando en lectura y problemas de dislexia desde hace unos cuantos años, pero yo creo que estaba destinada a esto porque cuando era niña, allá tendría yo pues 10 años o así, trabajaba con un niño vecino mío que leía muy mal y entonces yo pues me ponía con él a leer, no sé yo si eso pues marcó un poco mi destino o es que era, bueno, pues eso, mi interés, ¿no? Luego pues trabajé sí en centros educativos, en clínicas y veía que, bueno, pues que el tema de lectura era algo pues que estaba ahí siempre, ¿no? Que muchos niños pues estaban pasándolo mal porque no podían leer bien. O alguno de ellos me decía, a ver si tú me sacas de este pozo. Entonces, bueno, yo decía, uff, qué responsabilidad, ¿no? Y luego pues tuve la suerte de encontrarme con Fernando Cuetos, que pues sabía mucho de todo el tema del lenguaje, lectura, y bueno, ahí empecé a hacer la tesis con él y ahí pues empezó mi camino de la investigación. Y Prolexia, pues Prolexia surgió porque vimos la necesidad también, ¿no? Pero bueno, eso os lo cuento a continuación. Eh, eh, vale. Bueno, pues antes de hablar de prolexia, pues vamos a centrar un poquitín el tema, que seguramente, como decía Nuria, pues sabréis, porque en las clases supongo que bueno, estudiáis este tipo de cosas, pero bueno, vamos a centrarlo un poco, ¿no? Vamos a hablar un poco del concepto de iglesia, las características, y luego pues ya vamos a centrarnos en prolexia, las características, cómo se aplica y las implicaciones prácticas, ¿no? Bueno, y ahí os contaremos también cómo surge, cómo trabajamos en el desarrollo del test y demás. Bueno, porque yo creo que también es importante que veáis un poco el proceso, ¿no? Cómo se llega a una prueba de este tipo. Bueno, como sabéis, la lectura pues, es una habilidad de grandísima importancia en el mundo en general, en la vida de en nuestro día a día, pero especialmente en el mundo académico, ¿no? Desde que aprendemos a leer, no paramos de leer y es pues, una herramienta necesaria para aprender, ¿no? Para adquirir conocimientos. De hecho, en la escuela, pues casi toda la información o un porcentaje muy alto nos llega a través de la lectura, ¿no? Bueno, pues en la academia es algo pues, que es muy, muy necesario, ¿no? Sin embargo,
Bueno, es un proceso complejo porque, como habréis estudiado, implica muchas habilidades cognitivas. Algunas están implicadas en otras tareas de la vida, pues la vista o bueno, pues a la hora de escribir o los movimientos motores de la mano. Quiero decir que en la lectura y escritura pues están implicados otros procesos cognitivos, pero hay otros que son específicos de la lectura. Aprender a leer, por tanto, si tenemos en cuenta que implica muchos procesos y muchas habilidades, pues es un reto importante para muchos niños, ¿no? Sobre todo para aquellos niños que, bueno, en torno al 10% están en riesgo de tener problemas de aprendizaje de la lectura. Esto de los porcentajes, pues bueno, lo ponemos ahí, 5, 10, pero seguro que si leéis diferentes fuentes, pues se hablará de entre el 3 y el 7 o entre el 15, el 5 y el 15, un poco, pues a veces, dónde pongamos el corte, ¿no? O en qué nos estemos fijando, en qué proceso es concreto. Entonces, bueno, pues, pero sí en torno al 5-10%, pues podemos hablar de niños con dificultades de la lectura. Esto implica que hay un montón de personas, de niños, que tienen dificultades para leer en el mundo, ¿no? Pero bueno, la lectura, como también sabréis, pues implica diferentes dificultades o vamos a encontrarnos con diferentes dificultades. Habrá niños que solamente tienen dificultades a nivel de la palabra, es decir, porque tienen dificultades para leer las palabras que se encuentran y bueno, ahí seguramente estaríamos hablando de la dislexia evolutiva. Pero hay otros niños que tienen problemas de comprensión, leen bien, tienen una mecánica lectora adecuada, pero sin embargo pues tienen problemas para comprender. Que sería otro tipo de dificultad, ¿no? Y habrá otros niños que tienen dificultades a nivel de palabra y a nivel de comprensión. Pues claro, para poder trabajar con ellos, para poder rehabilitar, para poder ayudarlos, tendremos que saber muy bien dónde está el problema, en dónde se encuentra, a nivel de palabra o a nivel de comprensión, es decir, a la hora de realizar inferencias, de relacionar conocimientos, etcétera. Pero también dentro de lo que es la palabra, pues también hay muchos pasos, hay muchos subprocesos implicados y también tenemos que conocerlos, evaluarlos y bueno, poder así hacer un diagnóstico que nos permita trabajar y ayudar a esos niños. Así, si nos fijamos, bueno, de una manera un poco general, las zonas del cerebro implicadas en la lectura, lo que llamamos la arquitectura cerebral de la lectura, pues estaría, por un lado, pues la zona occipital, la zona occipital del hemisferio izquierdo, donde llegan los, los, los estímulos visuales, ¿no? Ahí es donde se reciben los estímulos visuales, pero puede ser los estímulos visuales, objetos y, bueno, cualquier cosa que vemos, ¿no? Pero eso no significa leer, hasta ahí pues solamente lo que estamos haciendo es recibiendo un estímulo visual que llega a la zona que reconoce, que, bueno, que está implicada en la visión. De ahí pues se activa otra zona, que es lo que se conoce como la zona de la forma de las palabras, el área visual o área de la forma de las palabras, que es donde se almacenan las letras, donde se almacenan las representaciones de secuencias de letras y que es la que nos va a permitir leer y diferenciar pues lo que ya no es un objeto, sino que es un grafema, que es un símbolo, es un código que nosotros tenemos que aprender. Ahí pues se ha llamado así la caja de las letras o la zona de la forma de las letras, perdón, de las palabras, porque es donde vamos a reconocer los grafemas y las palabras. Y esa zona, antes de aprender a leer, se encarga de reconocer palabras y objetos, perdón, caras y objetos. ¿Qué ocurre? Que cuando aprendemos el código, cuando aprendemos los grafemas, esa zona se encarga de las letras. Es como lo que llaman un reciclaje neuronal, es decir, esa zona que se encargaba de caras y de objetos, ahora se va a encargar de las letras. Y ahí va a haber una actividad en el momento en que nosotros aprendemos las letras y va a responder a las letras. Otra zona que está
implicada en la lectura es la zona esta que, bueno, la zona implicada en los significados, es decir, a partir del reconocimiento de las letras y de las secuencias de letras que forman palabras, tenemos que acceder al significado. Por tanto, en la información viaja, activa los significados de las palabras. Y luego, si leemos en voz alta, pues activamos zonas implicadas en la pronunciación, en la articulación, en la zona motora ahí. Por tanto, hay una serie de zonas implicadas en la lectura. Bueno, perdón, y además, si no conociésemos la palabra, si no reconociésemos esa unidad de letras que constituyen una palabra, tendríamos que activar unos fonemas, ¿no? Unos fonemas para poder pronunciarla. Bueno, por tanto, ahí lo que nos dicen los estudios es que vamos a tener dos rutas, o tenemos dos rutas para leer. Una es la que se conoce como la ruta ventral, que es decir, en el momento en el que reconocemos esas letras como una unidad que forma una palabra, porque ya la hemos visto muchas veces y sabemos que es la palabra mesa, por ejemplo, pues rápidamente activamos el significado de la palabra. Pero si no conociésemos, esa sería la ruta ventral, si no conociésemos esas letras, esa unidad, ese conjunto de letras que forman una unidad y que es una palabra, pues tendríamos que lo que llamamos decodificar, es decir, convertir cada letra en su fonema y luego pronunciarlo. Entonces esa sería la ruta dorsal y que vemos ahí por la parte de arriba. Por tanto, a partir de la zona donde tenemos las letras, activamos los fonemas y pronunciamos la palabra. Por tanto, tenemos dos vías para leer, es decir, accediendo a la pronunciación de cada una de las letras y luego, bueno, pues ya la pronunciamos, o bien si ya reconocemos esa palabra como una unidad que hemos visto muchas veces, la accedemos al significado. Bueno, estas son las típicas rutas que seguramente conocéis, ruta ventral y ruta dorsal, que también se llama visual o lésica, y la ruta sublésica. La dorsal sería la sublésica y la ventral sería la lésica. Bueno, pues ¿cómo se forman esas dos rutas cuando aprendemos a leer? Los niños cuando llegan a la escuela, al cole, pues ya tienen significados, ya saben pronunciar palabras, pero claro, no tienen esa caja de las letras desarrollada y es lo que nosotros en las escuelas pues hacemos, enseñamos a los niños ese código y a partir de ahí pues empiezan a leer, ¿no? Bueno, pues el primer paso que realizan es eso, aprender las letras y el correspondiente fonema, lo que llamamos la correspondencia grafema-fonema, y que no es nada más que formar la ruta dorsal, porque en definitiva, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, lo que estamos es formando redes nuevas, estamos conectando nuevas zonas en el cerebro. Bueno, entonces los niños aprenden ese código, el código alfabético, que además es arbitrario, porque no hay nada en la letra, en el grafema, que nos diga cómo se tiene que pronunciar, sino que es un código como cualquier código que existe, ¿no? Y, bueno, pues aprende, se almacenan las letras ahí en ese almacén, en esa caja de las letras y conectamos con los fonemas. Eso es la ruta subléxica o la ruta dorsal. Eso nos permite leer todas las palabras que nos encontramos, ¿no? Sobre todo en castellano o en español, que es un sistema ortográfico muy transparente, ¿no? Que es muy fácil de aprender y que en cuestión de unos 6 meses los niños aprenden el código. Bueno, esa ruta subléxica, por tanto, nos permite leer cualquier palabra que nos encontramos y hay un efecto longitud muy grande. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que ir decodificando cada una de las letras para poder pronunciarla, para poder decodificar eso. Entonces, si es una palabra corta, mesa, pues rápidamente, o sea, quiero decir, en poco tiempo, la pronunciamos. Sin embargo, una palabra larga como murciélago, pues tenemos que ir decodificando y toma más tiempo. Por tanto, decimos, hay un efecto longitud importante. ¿Y eso qué quiere decir? Que está leyendo por la vía subléxica, porque tiene que ir decodificando poco a poco las letras de la palabra. Bueno, ¿qué pasa? Que los niños
bueno, cuando leen de forma repetida las palabras, la decodificación repetida de las palabras en diferentes contextos, en un libro de texto, en un cuento, etcétera, etcétera, van, bueno, pues haciendo lo que llamamos una representación ortográfica, que quiere decir que esas 4 o 5 letras, o 6, o las que sean, ¿no?, que aparecen de forma repetida juntas, bueno, pues quedan como conectadas. Constituyen una unidad, de modo que se van a activar conjuntamente y rápidamente la persona, el niño, reconoce que eso es una unidad y que eso es una palabra que ya ha visto muchas veces, y entonces ya no tiene que ir decodificando, sino que rápidamente lo conecta con el significado y ya dice, esto es mesa, ya lo leo rápido, ¿vale? Esto es lo que se conoce como la hipótesis del autoaprendizaje o del self-teaching, es decir, vamos leyendo de forma repetida y en un momento conseguimos leer eso como una unidad, porque ya sabemos que esas letras van juntas. Bueno, pues eso, rápidamente, los niños van formando esas representaciones de diferentes palabras y, bueno, entonces ya el efecto longitud no es tan importante porque da igual leer una palabra corta que una palabra larga, es decir, ya la reconocen. Eso es la vía léxica, es decir, esa que habíamos visto en la zona ventral. Bueno, nosotros hicimos un estudio con niños de infantil, primero, segundo, tercero y cuarto de primaria, y bueno, les poníamos palabras de diferente tipo, frecuentes, infrecuentes, cortas y largas, y vimos que en tercero de infantil, si los niños empiezan a leer en torno a los 4 o 5 años, pues a finales de tercero de infantil ya pues tienen una competencia lectora, bueno, aceptable, ¿no? Van a leer despacio, pero ya conocen el código. Y vimos que en tercero de infantil, a finales de tercero de infantil, ya leían bien un 73% de palabras. Es decir, había un porcentaje muy alto de lectura correcta, ¿no? Y ya pues en los cursos en segundo, tercero, cuarto, pues ya del 100%, ya tienen casi una exactitud lectora próxima a los adultos. Y luego la velocidad, pues la velocidad también. Ya. Perdón, que se me fue la... la velocidad también va disminuyendo. Al principio, como tienen una lectura subléxica, leen muy despacio y poco a poco pues vemos que va aumentando la velocidad. ¿Por qué? Porque van formando ya representaciones ortográficas de las palabras que ya van conociendo. Por tanto, en primero de primaria, y esto era el audio que teníamos ahí, es una niña de primero de primaria, donde, bueno, pues ya lee con una suficiente con una competencia pues considerable, ¿no? Ya no comete errores, lee despacio porque todavía no va a tener representaciones ortográficas de muchas palabras, habrá palabras infrecuentes que no conoce, pero sí lee con bastante, bueno, esa. Ya. Tito el cerdito. Soy Tito el cerdito. Me encanta mover la panza. Quiero que vengáis conmigo a conocer la granja. Bueno, como veis, va despacio, pero lee bien. Por ejemplo, en conmigo, la C, la C sabemos que depende si va con A, con E, con I, pues supone un poco de dificultad porque hay que recordar, ¿no?, cómo se pronuncia. Y bueno, pues ante determinadas palabras puede detenerse, pero bueno, decodifica bien y ya tiene seguramente representaciones ortográficas de, bueno, pues de algunas palabras, ¿vale? ¿Qué pasa con los niños con dislexia evolutiva? Bueno, todos sabemos que la dislexia evolutiva es un problema para aprender a leer.
Hace muchos años que ya se habla de dislexia, sin embargo, el concepto de dislexia ha ido cambiando y ha ido cambiando porque, bueno, cada vez conocemos mejor, ¿no?, las características de la dislexia. Hace muchos años, pues mira, en 1800 por ahí, pues hay un caso recogido de un niño de 14 años pues que tenía dificultades con las palabras y, bueno, pues lo describen como tiene dificultades para almacenar las palabras y no es capaz a leer y demás. Más tarde se hablaba de ceguera congénita, como un problema que es ciego ante algo, ¿no? Para las palabras. Más tarde se habla de dificultades para percibir y bueno, sabemos que los niños con dislexia pues tienen a veces dificultades con las letras que son reversibles o escriben a veces al revés, luego hablaremos un poco de eso también, pero bueno, se pensaba que podía ser un problema de percepción, que tengan alguna dificultad de percepción y también se habló de, bueno, problemas con el espacio, porque a lo mejor no saben dónde está la derecha, la izquierda, bueno, pues poco a poco pues bueno, se van describiendo características de la dislexia y entonces, bueno, pues se va intentando dar una explicación. La definición que hoy en día, pues gracias a la investigación y con un consenso internacional, es la que nos da la Asociación Internacional de Dislexia y que nos, bueno, hay... bueno, esta que ponemos aquí es de la Organización Mundial de la Salud y del DSM-5 y dice que es la dificultad en la lectura a pesar de la capacidad cognitiva que está dentro del rango normal, de una adecuada educación y pues sin problemas de tipo sensorial, ¿no? Entonces serían problemas de lectura a pesar de, bueno, pues de no tener un problema cognitivo, un problema sensorial o haber estado ausente, ¿no? O tener una escolarización interrumpida, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí es una definición un poco amplia, ¿no? Porque no nos dice exactamente qué dificultad de lectura, porque en lectura, pues como decíamos, pueden ser problemas de comprensión y demás. La definición de la Asociación Internacional de Dislexia es esta, que nos dice que es una dificultad de aprendizaje específica de origen neurobiológico, es decir, es específica para la lectura. Otra cuestión es que algunos niños con dislexia tienen comorbilidades, es decir, tienen otras dificultades añadidas, pero en principio, como definición, el problema de dislexia sería un problema específico para aprender a leer, para adquirir el código. Por tanto, bueno, si tiene problemas con las matemáticas será discalculia, si tiene problemas motores será déficit de coordinación motora. No quiere decir esto que haya niños con dislexia que también puedan presentar otras dificultades. Se caracteriza esa dificultad por dificultades en la exactitud, en la fluidez, en el reconocimiento de las palabras escritas y, bueno, pues esa escasa habilidad para decodificar y para aprender el código alfabético, es decir, la correspondencia, grafema, fonema, etcétera. Bueno, y esto se supone que detrás de todo esto hay un problema en el componente fonológico del lenguaje. Es decir, estos niños, estas personas tienen problemas con lo que es el manejo de los fonemas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es decir, es una dificultad que tienen y, claro, el lenguaje escrito se basa en el lenguaje oral. Tenemos que aplicar el código a esos fonemas. Por tanto, ahí viene el problema, ¿no? El manejo de esos fonemas parece que está en la base de la dificultad que tienen estos niños para aprender el código y para manejar, ¿no?, el código y formar representaciones ortográficas. Bueno, si queréis comentar alguna cosa sobre la marcha, ningún problema. Si no, pues al final también podemos hacer un debate o podéis preguntar todo aquello que os quede alguna duda. Bueno, en cuanto a la dislexia, se dice que es la dificultad con más prevalencia. Y aquí vuelvo a decir, el tema de porcentajes, pues depende un poco en qué nos fijemos, en qué idioma, de qué sistema ortográfico estemos hablando, etcétera. No sé si el que más prevalencia, pero sí creo, o desde mi punto de vista, es el que más puede afectar a nivel académico. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en la escuela los niños están continuamente inmersos en el código, ¿no? En la lectura y en la escritura. Por tanto,
tanto, eso va a tener una repercusión muy importante y, por tanto, va a notarse mucho. Bueno, un niño que a lo mejor tiene problemas con música, con lo que es la pintura, la coordinación, pues bueno, a lo mejor no es tan determinante porque, claro, leer es el pan de cada día, ¿no? Los niños están leyendo 8 horas diarias, ¿no? Es algo persistente, es una condición crónica, es decir, la persona que tiene dislexia evolutiva, pues permanece. Ahí siempre nos queda la pregunta, ¿no? ¿Por qué la llaman evolutiva? Y muchas veces las personas piensan, como es evolutiva es que va a desaparecer, ¿no? A ver, las personas que tienen dislexia mejoran con trabajo, con rehabilitación, mejora su lectura e incluso, bueno, pueden llegar a hacer estudios superiores o llevar, bueno, hacer lo que esté en sus intereses, ¿no? Pero no quiere decir que desaparezca, ¿no? Que no es algo que dejes de ser una persona con dislexia. Y parece que hay un componente hereditario bastante importante, es decir, que dentro de aquellas familias se puede haber más de un miembro con esa dificultad. De hecho, en nuestro laboratorio que recibimos a niños, pues siempre cuando viene un niño, pues siempre se manifiesta el padre, la madre o que también hay otros miembros en la familia. Bueno, a nivel anatómico, pues se ha demostrado que hay una menor actividad en estas zonas que comentamos antes implicadas en la lectura. Esas zonas pues no están funcionando como en el resto de personas sin dislexia y eso pues hace que pues que tengan esas dificultades. Como decía antes, bueno, pues si una persona tiene problemas con la música, pues tendrá otras zonas implicadas con una menor actividad o otro tipo de bueno, dificultad. Lo que pasa que, como decíamos, el impacto de la lectura en el mundo académico pues es muy importante, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo aprenden los niños con dislexia a leer? Bueno, pues como decíamos antes, tienen muchas dificultades para adquirir el código alfabético, es decir, aprenden las letras y al día siguiente se les olvida cómo se pronunciaban. Entonces, eso es un proceso que a la hora no progresan, mientras que los demás niños van aprendiendo el código y practicándolo, ellos pues se les olvidan y entonces se cometen muchos errores a la hora de leer. Especialmente, pues claro, aquellos grafemas que, como decíamos antes, la pronunciación depende del contexto en el que aparecen, ¿no? Si van precedidos o seguidos de otro grafema. Entonces, bueno, pues ahí vemos que los niños pasa el tiempo y siguen cometiendo errores a la hora de leer. Eso, bueno, también es bastante frecuente los errores con esas letras o esos grafemas que son reversibles. Y esto, bueno, pues se ha visto que no es algo que no ocurra en otros niños sin dificultades, sino que también los niños con desarrollo típico en lectura tienen este tipo de problemas en un momento. ¿Por qué? Porque se sabe que el sistema visual pues, está preparado para que nosotros reconozcamos los objetos independientemente de la posición en la que están. Una silla, pues independientemente de la posición en la que está, pues sabemos que es una silla. Pero claro, las letras, pues depende de la posición, pues a veces cambia. El orden de las letras depende de la posición, pues no es lo mismo. Y eso a los niños con dislexia, pues les toma más tiempo aprenderlo, les cuesta más trabajo desaprender eso de, no es lo mismo si va en una dirección o va en la otra. Bueno, volvemos al mismo punto, ¿no? Es un problema para adquirir el código y las características del código. Eso que conlleva que tienen dificultades para formar esa, bueno, tanto la vía subléxica, porque se equivocan mucho, porque no aprenden el código, pero también la léxica, porque decíamos, para formar la léxica tenemos que leer muchas veces las mismas palabras, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que ellos pues como muchas veces se equivocan a la hora de leer, no son capaces a formar esa representación ortográfica. Por ejemplo, y esto es un ejemplo real, un niño tenía que leer alfinge y en un caso leyó alifine, en otro alfigue, en otro alfingue, en otro anfangue. Entonces, claro, no es fácil que forme la representación ortográfica cuando leyó cada vez diferente.
Por tanto, vemos que les cuesta mucho aprender el código y formar las representaciones ortográficas como consecuencia de esa inexactitud a la hora de leer. Bueno, y eso conlleva que también que leen muy despacio, y esto también es un ejemplo real. Nosotros grabamos a los niños con un programa que se llama DMDX y queda registrada la pronunciación. Y ahí era la palabra, ¿qué palabra pone ahí? Carnaval. Ahí pone carnaval. Entonces, ahí lo que tenemos al principio es el tiempo de reacción, es decir, desde que aparece la palabra en el ordenador hasta que el niño empieza a pronunciar. En el caso del niño sin dislexia, veis que el tiempo de reacción es muy cortito. Enseguida reconoce la palabra y la pronuncia. En el caso del niño con dislexia, veis el tiempo que tardó en empezar a leer. Y luego, el tiempo de articulación, TEA, el tiempo de articulación, es el tiempo que el niño sin dislexia tardó en leer esa palabra, carnaval, veis que el tiempo es cortito también. Sin embargo, en el niño con dislexia, pues empieza car y se le acabó el tiempo. No terminó de leer la palabra. Les ponemos unos 4.000 milisegundos para leer las palabras y ni siquiera en 4.000 milisegundos, que normalmente en 1.000 la palabra la leen. Bueno, aproximadamente. Un niño sin dificultades. Por tanto, ahí los niños tienen un problema muy importante para leer rápido, y vemos que hay un efecto longitud muy importante. Vemos ahí, en mesa tardarían un tiempo y en murciélago, que tiene muchas más grafemas, tardarían muchísimo más. Bueno, aquí os voy a poner un audio. Trono. Blanco. Alfambre. Pulgar. Trompeta. Prensa. Viento. ¿Qué edad creéis que tenía este niño? 5 años, ¿por cómo lee o por la voz? Por cómo lee, porque cómo lee podríamos pensar que tiene 5 años, pues tiene 9 años. Como podéis ver, si veis que tarda mucho, se autocorrige, siempre, por ejemplo, hay una palabra que gigante. Si le ponemos palabras inventadas que ni siquiera las ha visto alguna vez, pues el problema es aún mayor. Entonces, bueno, por tanto, van a tener dificultades. Bueno, pues mano, sol, lana, palabras cortitas que han visto muchas veces, posiblemente menos problemas. Si son palabras infrecuentes que nunca vieron, pues imaginaros. Si son palabras además largas, pues muchos más problemas. Y si además tienen esas letras que dependen del contexto, pues los errores serán mucho mayores. Por tanto, imaginaros leer en un texto. Imaginaros leer un texto de biología o de historia, donde aparecen un montón de palabras que seguramente no conocen, que seguramente son largas, infrecuentes, etcétera, etcétera, que no saben el significado, que pueden sacar esto, quiero decir, ¿qué nivel de comprensión pueden tener estos niños leyendo un texto así, ¿no? Porque, bueno, pues eso implica una dificultad muy, muy importante. Bueno, también tienen problemas a la hora de escribir. Ahí lo mismo, el código pues también hay que aprenderlo, y ahí aparecen pues dificultades. Bueno, pues hay omisiones de grafemas, hay inversiones, hay sustituciones de unos grafemas por otros, y sobre todo problemas de ortografía, ¿no? De esos grafemas que tenemos que saber cómo se escriben, porque bueno, el sonido puede ser el mismo para la V, y sin embargo pues no saben cómo tiene que escribirse. Bueno, esto es otra tarea donde el niño tenía que copiar. Claro, la tarea de copia es una tarea muy, muy compleja para un niño con dislexia, porque tiene que leer, memorizar y copiar. Y
aunque podemos pensar, bueno, pero si lo tiene delante, ¿no? Pero claro, tiene que leerlo bien, memorizarlo y escribirlo. Por tanto, eso en el cole, pues imaginaros en la pizarra, tiene que tal. Además, los niños estos se cansan mucho porque les exige mucho esfuerzo todo este tipo de cosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, pone cerdos extremeños y puso extraños o algo así, ¿no? Bueno, pues habrá leído mal. Luego, bueno, pues, y este ejemplo que pongo aquí es un niño que desde mi punto de vista tiene también un problema de coordinación motora, porque veis que la letra tiene unas características un poco especiales. Entonces, es otra cosa que a veces aparece ahí, ¿no? En los niños con dislexia. No solamente lo que es la conversión del grafema, o sea, el fonema en grafema, sino pues la letra. Bueno, y como decíamos, detrás de todo esto parece que está el déficit ese de procesamiento fonológico. Por tanto, pues aparecen problemas de conciencia fonológica, es decir, tienen problemas para segmentar palabras, para decir los fonemas de las palabras, detectar las rimas. En cuanto a la memoria fonológica, pues tienen problemas con bueno, pues mantener esa información en la memoria, por tanto, pues en dígitos o deletreo, bueno, una serie de tareas que implican el procesamiento fonológico. Y en esta otra tarea que tenemos ahí, la codificación fonológica, lo mismo que para leer que para hablar, tenemos que acceder a la fonología, ¿no? de las palabras y bueno, sí, de los objetos, de los conceptos. Entonces se hace una tarea que seguramente habréis oído, que es denominación rápida de colores, de objetos, y ahí vemos que también tienen dificultades, porque es esa conexión con la recuperación fonológica de las palabras. Bueno, por tanto, resumiendo, les cuesta aprender el código, les cuesta formar representaciones ortográficas, por tanto, son lentos leyendo, cometen muchos errores, tienen más dificultades, por tanto, con palabras largas e infrecuentes, se cansan leyendo textos, leen sin prosodia, porque tienen tanto trabajo para decodificar que no quedan ya recursos para leer de forma prosódica, ¿no? con una curva melódica apropiada. Problemas de escritura, problemas de conciencia fonológica y tiene muchos problemas con el inglés como lengua extranjera. Nosotros ahora estamos haciendo unos estudios del inglés en niños con dislexia y bueno, no es el objeto de esta charla, pero hay unos datos impresionantes de las dificultades que tienen. Bueno, os voy a poner ahí una lectura así final para que, bueno, veamos cómo lee un texto. La jirafa destaca por su bata, un niño por su pata y por lucir una línea de dos son muy inclinados debido a que posee una tres alucones. Bueno, como veis, este es el mismo niño de antes, de 9 años, y se entiende mal porque va silabeando de, bi, do, por tanto, la posibilidad de comprender es bastante, bueno, baja, ¿no? Porque no porque tengan problemas de comprensión, sino porque la capacidad de comprender mientras leen o sea, ese proceso no se puede dar porque no tienen la capacidad, están pendientes de codificar y no tienen los recursos suficientes para poder hacer inferencias, relacionar, etcétera, etcétera. Entonces, puede haber niños que tengan también problemas de comprensión, pero en este caso muchos de los problemas de comprensión se derivan de la dificultad que tienen para leer. Bueno, pues vamos a entrar ya en lo que es la evaluación de la dislexia evolutiva y
Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando evaluamos a un niño con dislexia, pues es descartar otro tipo de problemas, ¿no? Pues para saber si realmente es un problema de dislexia o es un problema pues, de otro tipo o hay más de una dificultad, ¿no? Por tanto, bueno, valorar las capacidades cognitivas sería el punto inicial. Por tanto, pues cualquier herramienta que tenemos de las que hay en el mercado, pues el Raven o el EFI o el WIS, bueno, pues podrían darnos información al respecto, ¿no? Poder descartar eso. Nosotros cuando hacemos evaluación, pues también lo que hacemos es recopilar información pues, de los padres, de los colegios, pedirle que lea, conocer su rendimiento académico, bueno, pues por tener una serie de datos acerca de su trayectoria, ¿no? Si tuvo retraso de lenguaje, un poco conocer toda esos pequeños puntos que nos pueden hablar de, bueno, dónde está el problema. En cuanto a la lectura, que es el problema principal o es el problema de estos niños, pues hasta ahora pues teníamos una serie de baterías, el PROLEC, que todos conocemos, el de primaria, que es el PROLEC R, el PROLEC CR, que es el de secundaria, el PROES para valorar la escritura, y también teníamos hace unos años que habíamos hecho un test de detección temprana de dificultades de lectura y escritura. El PROLEC, los PROLECs, ¿no? el de primaria y el de secundaria, pues obviamente nos valoran todos los procesos de la lectura, ¿no? Pues la identificación de letras, los procesos léxicos, la comprensión sintáctica, la comprensión de textos. El PROES pues, nos valora también pues, diferentes procesos, incluso la escritura, la planificación, cómo escriben un texto, etcétera. Pero claro, lo que buscábamos, y por eso surgió un poco Prolesia, es saber si realmente ese niño o esa persona que da puntuaciones bajas en el PROLEC pues tiene dislexia, ¿no? Entonces lo que queríamos era un test específico para valorar la dislexia. Entonces, bueno, ¿por qué surge Prolexia? Bueno, pues lo que decíamos, teníamos necesidad de un test que fuese detección temprana, porque, bueno, pues si pensamos en la prevención, ¿no? Pues sería importante, ¿no? Ver esos niños que son de riesgo, que podrían tener dislexia. Muchas veces se dice, no, es que hasta los 8, hasta los 9 no podemos diagnosticar. Bueno, en edades tempranas podemos no exactamente diagnosticar, pero ver un niño que puede ser de riesgo. Posiblemente, bueno, pues habrá casos en los que ese problema desaparece, pero en otros pues persiste, ¿no? Entonces, importante al menos pues conocer que puede haber dificultades que se pueden detectar y que podemos trabajar en ellas. También necesitamos un test para adultos. Cuando valoramos a los niños, pues muchas veces las familias nos dicen, yo también creo que cuando iba a la escuela pues tenía dificultades, o yo me reconozco o me veo reflejada en mi hijo o mi hija, pero claro, a mí nadie me ha diagnosticado. Entonces, bueno, pues ahí está un poco, ¿no? Esa necesidad un poco de conocer qué pasa en la edad adulta. También, bueno, pues obviamente un test que fuese fiable y que fuese más allá del PROLEC. Y queríamos también un test en español, un test baremado aquí, ¿no? En nuestra aprobación española, no una traducción ni una adaptación, sino un test creado en español desde el principio. Y bueno, yo creo que con este test, el test para la detección temprana de las dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura, que este test, ese lo tenéis online, está por ahí, porque se encuentra en la red, se puede descargar y se puede utilizar. Este surgió a petición de unas pediatras del País Vasco, porque una de ellas tenía una niña con dislexia y ella decía, qué bien
qué buena labor podrían hacer los pediatras si detectasen niños de riesgo en edades tempranas, porque podríamos hacer una prevención estupenda, ¿no? Entonces, la idea era este test para los 4 años para intentar detectar esas posibles dificultades. Y ahí, pues, bueno, hicimos ese test así un poco para bueno, encontrar aquellos posibles niños de riesgo y a partir de ahí yo creo que nos animamos con el tema de hacer el test pues para valorar la dislexia, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues surge Prolexia y Prolexia, pues como os decía, bueno, abarca desde los 4 hasta los 70 años, o bueno. Como bien podéis imaginar, pues hacer un test de estas características lleva muchísimo tiempo. Yo creo que se empezó a gestar o a pensar en él en 2011 y se publicó en 2020. O sea que yo creo que al final dices, igual si me lo dicen al principio no me hubiera metido en este barco, ¿no? Pero bueno, una vez que estás, pues ya hay que terminar, ¿no? Pero bueno, de trabajo así intenso fueron 4 años. Y claro, porque hay que hacer muchos estudios piloto, hay que valorar a mucha gente, hay que, bueno, buscar esas pruebas que nos digan que esa persona tiene dislexia, ¿no? Y buscar aquellas tareas que mejor capten a las personas que tienen dislexia. Por tanto, partimos de 36 tareas y os podéis imaginar, utilizamos pues más allá de la lectura, porque decíamos, para la lectura ya tenemos el PROLEC, pero tenemos que ir más allá. Entonces ahí fuimos al tema de la conciencia fonológica, de todos los procesos de conciencia, de procesamiento fonológico, conciencia, memoria y acceso a la fonología. Y partimos de 36 tareas, de 36 quedamos en 31, de 31 terminamos en 19 y luego en 15. Claro, no quiere decir que otras tareas fuesen malas, pero claro, también quieres hacer un test que sea fácil de aplicar, que no lleve mucho tiempo, o sea, que lleve el tiempo necesario, ¿no? Pero claro, evaluaciones de hora y media, pues lógicamente no nos interesaba, ¿no? Entonces, claro, se fue como cribando, ¿no? Con diferentes filtros para llegar a aquella tarea que nos parecía que podía, bueno, pues eso. Y para baremar y demás, pues hemos recogido datos de 3.354 personas. Por tanto, bueno, pues imaginaros el trabajo, ¿no? Y 205 de personas con dislexia, de todas las edades. Y se recogió en todo el territorio nacional. Es decir, en esta batería pues, han participado personas pues, de Valencia, Andalucía, Madrid, Salamanca, bueno, pues de todo el territorio nacional. Por tanto, eso tomó mucho tiempo. No solamente puesto en el proceso, sino luego también el análisis estadístico, que en ese caso pues es David Arribas de TEA el que se encarga, él es especialista pues, en este tipo de trabajos y tiene que buscar que eso sea fiable, ¿no? Que esa prueba sea fiable. Por tanto, bueno, como podéis imaginar, esto lleva su tiempo. Y bueno, al final, pues yo creo que hemos quedado contentos porque la capacidad predictiva era 0.93 y según las estadísticas se considera que un test que sea de capacidad predictiva 0.50 a 0.60 es malo, de 60-70 regular, 70-80 bueno, 80-90 muy bueno y de 90 a 1 es excelente, luego estaríamos ahí. O sea que, pero bueno, se buscó, ¿no? Porque se fueron descartando pruebas, se fueron buscando la manera de que bueno, mereciese la pena hacerlo, ¿no? Y que si se usa sea fiable. Bueno, el test, como podéis imaginar, pues tiene diferentes partes, tiene un manual, tiene un cuadernillo de anotación, tiene un cuaderno de estímulos y unas claves de acceso para la corrección. Bueno, voy a ir contando un poco las partes. El test como sabéis, pues está en él participamos, o sea, los autores somos 4, es Fernando Cuetos, David Arribas, que es el estadístico de TEA,
una compañera, Cristina Martínez García, y yo. Bueno, esos fuimos los que hemos elaborado las pruebas, hemos participado en ir seleccionando los estímulos, las pruebas, etcétera. Y luego, bueno, pues sí que tuvimos ayudantes para recoger, porque obviamente pues no nos fuimos a todos los sitios de España, pero bueno, formamos a personas para que recogiesen los datos y cómo tenían que recogerlos, ¿no? Como veis, es una prueba que nos abarca desde los 4 hasta los 70 años y dura la aplicación unos 30 minutos aproximadamente. En algunos casos un poco menos, en algunos casos un poco más. Ya sabéis que esto depende del nivel de dificultad que tenga la persona, pues vas más rápido o más lento, ¿no? Pero bueno, no es un test que, digamos, dura hora y media, que se va a cansar, sino que, bueno, se aplica bien. Y como os decía, pues bueno, es desarrollado totalmente en España. El manual pues tiene una descripción general de lo que es el test, el fundamento teórico, es decir, en qué nos basamos para hacer este test, ¿no? Y para buscar esas tareas, porque claro, hay que basarse en algo, ¿no? Y bueno, es un poco en lo que hablamos hasta ahora, ¿no? En lo que es el concepto de dislexia, las causas y dónde están las dificultades de estas personas. Bueno, luego, como en cualquier test, vienen las normas de aplicación y de corrección. Bueno, la fundamentación psicométrica, que bueno, David Arribas, que es el de TEA, pues siempre dice, para mí esta es la parte más apasionante. Bueno, nosotros cuando aplicamos, pues decimos, bueno, si está baremado, está bien, pues seguramente que no nos metemos ahí, salvo que seamos unos entusiastas de este tema, ¿no? Que habrá gente que sí y habrá gente pues, que dice, mira, yo me fío que está validado, ¿no? Bueno, pero está ahí toda la justificación psicométrica para decir, bueno, pues está, y obviamente eso hay que ponerlo, porque si no, podríamos poner lo que nos dice la gana. Y luego vienen las normas de interpretación. Una cosa que normas de interpretación, cómo se interpretan las puntuaciones y una orientación. Lo que hemos tratado de incluir en el manual de Prolexia son orientaciones para intervenir a partir de los datos que obtenemos, y eso se agradece mucho, ¿no? Porque, bueno, basándonos en la teoría, basándonos en el conocimiento y basándonos luego en las puntuaciones que encontramos, vamos a ver que no todas las personas tienen los mismos perfiles y dependiendo del perfil yo voy a tener que insistir más en una cosa o en otra a la hora de rehabilitar, porque no todas las personas, no escoger un protocolo y para todos igual. Bueno, hay algo que puede ser uniforme, pero luego yo voy a adaptarlo al paciente o al niño, al adulto que yo tenga. Por tanto, esa parte yo creo que es bien acogida porque da pautas para intervenir con las personas que tienen dislexia, ¿no? Bueno, como decíamos, este test va enfocado a la atención temprana, es decir, a niños antes de los 6 años que no leen todavía, y a partir de 6 años que se supone que ya leen, ¿no? Entonces hay la parte de detección temprana, un poco con idea de prevenir, que algunos de esos niños a lo mejor ya dejan de presentar dificultades, es decir, porque eran una falsa alarma, ¿no? Eran que llevaban posiblemente un retraso, pero no tienen dislexia, y el diagnóstico diferencial, que es la otra batería, por tanto tenemos 2 baterías en uno, ¿no? Podríamos decir. Y luego tenemos un cuadernillo de estímulos para algunas de las tareas. Y una cosa que hace TEA es tener una corrección online, de modo que se meten las puntuaciones, luego lo vamos a ver, y él nos saca el perfil. No tenemos que ir nosotros haciéndolo en una hojita, sino que directamente entras en la aplicación y vas poniendo la puntuación que sacó y luego pues ya nos da el perfil. Bueno, aparte de eso, pues se necesita material adicional, que es el cronómetro y una hoja para escribir, porque hay algunas tareas que necesitamos cronómetro, porque como hablamos, el problema de las personas con dislexia es en exactitud y en velocidad, Por tanto, podemos tener niños
que leen bastante bien, es decir, decodifican bien, pero son muy lentos, entonces eso es un problema porque no siguen el ritmo lector de los niños con desarrollo típico. Por tanto, tenemos que siempre tener presentes las dos cuestiones, la exactitud y la velocidad. Por tanto, tenemos el manual, el cuadernillo de estímulos y las hojas de registro, y luego la clave para entrar en el TEA Corrige. Bueno, la tarea de el cuadernillo, perdón, la batería de detección temprana, que va de 4 a 6 años, pues bueno, ¿a qué niños va dirigida? Pues bueno, podemos aplicarla a aquellos niños que nosotros podemos pensar que, bueno, tendrían dificultades con la lectura. Ahí estarían esos niños que sabemos que tienen antecedentes familiares de dislexia, que aparecen con problemas de lenguaje, que tienen dificultades de memoria fonológica, problemas con vocabulario. ¿Por qué? Porque esas dificultades de lenguaje que están muy relacionadas con la lectura. Por tanto, bueno, a esos niños se les puede aplicar este test. Obviamente, pues bueno, pues se les puede aplicar a más niños, ¿no? Pero esos serían niños que podemos pensar que tienen alguna dificultad o alguna posibilidad de riesgo, y entonces sería conveniente hacerles la prueba para poder prevenir. La otra parte, la batería, sería la del diagnóstico diferencial, que será a partir de los 7 años, cuando se supone que ya los niños leen, cuando ya se supone que los niños tendrían que leer, como hemos visto antes, ¿no? Entonces, bueno, ahí van a ser los niños que ya vamos viendo que no aprenden el código, que leen muy despacio, que se equivocan con facilidad, que tienen faltas de ortografía, más allá de lo esperado por la edad. Dentro de la detección temprana, pues hay 6 tareas. Y en la de diagnóstico, 12 tareas. Son tareas cortitas y que vamos a ir comentando así rápidamente para que veáis. Obviamente, como decíamos antes, en las de detección temprana no aparece la lectura y escritura porque todavía a los 4 años no saben leer ni escribir, y ahí todavía hay un margen, ¿no? Pero sí van enfocadas a todo ese tema de procesamiento fonológico que deberíamos de tener o de contemplar. Por tanto, la batería de detección temprana implica conciencia fonológica, los 3 procesos del procesamiento fonológico: conciencia fonológica, memoria fonológica y codificación fonológica. La conciencia fonológica, pues hay tareas de señalar el diferente, ahora os voy a poner unos ejemplos, y contar número de sílabas. Bueno, vamos a ir poniéndolo y así ya lo veis. No sé si se ve desde ahí. La conciencia fonológica, señalar el diferente, pues aparecen palabras que se diferencian que no riman, ¿no? Por ejemplo, bar, par, gas, y ahí tendríamos que decir gas, es la que es diferente. Los niños con dislexia, pues este tipo de tareas les suponen un trabajo importante. Contar el número de sílabas, bola, salero, y tiene que decir, bueno, ya con los niños pues obviamente pueden hacernoslo con palmas o de otra manera, pues para que nos digan. La idea es que sepan segmentar. La de memoria fonológica sería la repetición de pseudopalabras, pues implica memorizar fonemas y repetirlos, ¿no? Secuencias de fonemas. Y esa tarea, pues también es una que discrimina que discrimina bien a los niños con dislexia. Y el tema de dígitos. La de dígitos es una tarea bastante conocida para valorar la memoria, ¿no? Que todos seguramente oísteis hablar de ella. Y la de codificación fonológica es esa que os decía antes, de denominación rápida, y en este caso utilizamos colores y dibujos. En este caso, pues también cronometramos el tiempo y los errores que cometen. Y los niños que tienen dislexia o que tienen riesgo de dislexia, pues se ve que tienen dificultades para acceder a la pronunciación. Entonces, les cuesta a veces pronunciar, acceder rápido a la representación fonológica de las palabras. Por tanto, son 2 tareas también importantes en este caso.
En la de diagnóstico diferencial, pues como veis, las de los niños pequeños, las de detección temprana, son todo tareas fonológicas. Y en la de diagnóstico diferencial, pues tenemos tareas de conciencia fonológica, o sea, de procesamiento fonológico, lectura y dictado. La conciencia fonológica es, bueno, tareas de omisión de sílabas. Tiene que decir, por ejemplo, casa, y tiene que decir, tienes que decirme esta palabra omitiendo el fonema inicial. No, la sílaba, perdón. La sílaba inicial. Casa. Pues hay que decir sa. Sustitución de un fonema por otro que se le da. Por ejemplo, se dice una palabra y un fonema. Boca, S. Y tiene que decir soca. Bueno, es cambiar el primer fonema por el fonema que se le da. Inversión de sílabas, pues es invertir, ¿no? Es decir, mesa, same. El tema de la memoria fonológica, pues tenemos deletreo de palabras, deletreo de pseudopalabras y dígitos. Y en la codificación fonológica, las que vimos anteriormente, también para los niños, que era la denominación rápida de colores y la de dibujos. Y luego viene la lectura de palabras y pseudopalabras. Y ahí aparece un número de palabras que tienen que leer y se cronometra el tiempo. Y en el dictado también tienen que escribir al dictado palabras y pseudopalabras. Se les va diciendo al ritmo de, bueno, pues mesa, bueno, se está pendiente de cómo ellos escriben, no les vas a, entonces los dejas escribir y le dictas otra, le dejas escribir y dictas otra, entonces, bueno, se cronometra el tiempo, porque también, bueno, pues los estudios nos dicen que también los niños cuando tienen problemas de lectura cometen errores, perdón, de escritura, cometen errores y escriben mucho más lento. Hasta hace unos años, bueno, ya unos cuantos, ¿no? Pero solamente podíamos valorar los errores, pero ahora con las tabletas digitales también podemos medir el tiempo que tardan en escribir, la velocidad a la que escriben, que también, bueno, pues hemos visto cómo los niños con dislexia tardan mucho en escribir, sobre todo cuando son palabras infrecuentes o que tienen pues un problema, o sea, una inconsistencia ortográfica. Bueno, la aplicación pues es individual, obviamente en este tipo de tareas hay que aplicar de forma individual y luego pues bueno, el evaluador va anotando en la hoja de registro y luego ya se va a pasar al TEA Corrige. Os voy a poner aquí, a ver cómo es, perdón, aquí. No, así. Sí, sí. Mirad, el TEA Corrige, para que veáis, se mete ahí la clave que nos dan, buscamos el test, le ponemos un código al niño, se pone anónimo para que se busca si es la batería de detección temprana o la de diagnóstico y la edad que tiene el niño para poner el baremo adecuado. Y ahí se van luego metiendo pues los diferentes puntuaciones en cada una de las tareas. Bueno, ahí la primera tarea. Bueno, eso es la edad. Y luego ya, bueno, en este caso es una persona de 22 años, el que se está metiendo ahí en el... Bueno, y luego se va anotando si a ciertos fallos, unos ceros en cada una de las tareas, omisión de sílaba, etcétera. Bueno, ahí. Y luego lo que nos da es el perfil. Una vez que metemos las 12 tareas, veis que es muy automático. Pues, bueno, así serían todas. Y nos da el perfil. Nos da el perfil de... Esto es lo que nos saca el
la plataforma. Nos saca ahí pues la puntuación en cada una de las tareas que se aplicaron. En el caso de que sea solamente la exactitud, pues nos da exactitud, y si es exactitud y tiempo, pues también. Por tanto, viene ahí y abajo nos va a dar pues el riesgo que tiene de dislexia. Esto sería, bueno, un perfil de la batería de detección temprana, porque solamente tiene las de conciencia fonológica, como veis ahí, y aquí nos va a dar la puntuación directa, la puntuación transformada y si tiene dificultad o no en cada una de las tareas. Y a partir de ahí, bueno, esta sería la de los mayores, y a partir de ahí nos va a decir si hay una dificultad, bueno, en cada una de las tareas pues tenemos si hay una dificultad nula, leve, severa o muy severa, y a partir de ahí pues es cuando nos saca el perfil, o sea, se nos saca la valoración global y el riesgo. En este caso sale un riesgo muy alto, como veis ahí, en esta banda. El riesgo de que nos contabiliza es muy bajo, que no tendría dificultades, bajo, y luego ya moderado, alto o muy alto. En este caso, el que tenemos aquí pues tiene dificultades muy altas, o sea, muy graves. Bueno, ahora os voy a contar así 2 casos ilustrativos para que veáis, y bueno, con eso yo creo, bueno, y un poco de cómo sería la intervención a partir de esos perfiles. Bueno, el primer caso es un niño de 6 años que, bueno, así del contexto familiar y social podemos decir que vive con sus padres y el abuelo materno, viven en la misma casa, y es un niño que tuvo algunas dificultades en el desarrollo del lenguaje y, bueno, con dislalias y demás, estuvo asistiendo a rehabilitación logopédica y parece que al final de educación infantil encuentran algunas dificultades con la lectoescritura. Por ejemplo, que confunde las letras reversibles, algunas sustituciones, etc. Bueno, los equipos de orientación pues ven algunas dificultades importantes y descartan problemas cognitivos. Vemos ahí que, bueno, la escala que se le pasa de inteligencia está dentro de la media y entonces se le aplica el Prolexia. Bueno, en este caso, como veis, vamos a mirar un poco el perfil que nos sale de este niño. Y vemos que en las primeras tareas, que es señalar el diferente, número de sílabas en las palabras, repetición de pseudopalabras y dígitos, pues tiene dificultades entre severas y muy severas, como veis ahí, ¿vale? Por tanto, y si pasamos luego ya al perfil que nos da, tiene un riesgo muy alto de, bueno, tener dificultades de dislexia. Por tanto, encontramos dificultades en el procesamiento fonológico, sobre todo en conciencia fonológica y memoria fonológica, y menos en lo que es las tareas de denominación rápida. Por ejemplo, aquí en denominación rápida no tiene solamente alguna dificultad en RAN de colores, en la denominación de precisión en denominación de colores. Luego veremos ahí cómo se trabajan estas cosas. En el caso número 2, que es un niño de 13 años, de educación secundaria, pues también a los 8 años parece que empieza a tener dificultades de aprendizaje con la lectoescritura, un rendimiento inferior a sus compañeros, dificultades para diferenciar letras y que omite algunas letras, sílabas en lectura. En escritura también tiene dificultades, confunde letras, omite letras y bueno, pues parece que los orientadores ven alguna posibilidad de tener o de dificultades de dislexia evolutiva. Bueno, también se le aplican tareas de capacidad cognitiva, PROLEC, que también en el PROLEC aparece una lectura lenta e imprecisa, por debajo de lo esperado, y en el test de prolexia pues encontramos un riesgo alto, en este caso menos grave que en el caso anterior. Como veis, también dentro de esta batería es importante que nos dice, ¿no?,
la dificultad, ¿cómo se puede considerar? Si es leve o ya o moderada o alta o muy alta. En este caso, lo que encontramos es dificultades en conciencia fonológica importantes, en estas muy severas en la inversión de sílabas y en memoria fonológica. Por tanto, vemos ahí que a nivel fonológico, conciencia procesamiento fonológico, hay dificultades. Por tanto, en este caso, habría que trabajar en esas que parece que tiene dificultades, ¿no? Hay algunos casos, algunos niños ya mayores, que a veces estos problemas de conciencia fonológica no son tan acusados, entonces, bueno, pues hay que trabajar menos en ese sentido, ¿no? Daño no hace, quiero decir, no va a ser un problema si trabajamos esas dificultades, pero bueno, pues a lo mejor hay que insistir más en otro tipo. Y si donde más problemas hay es en memoria fonológica, pues trabajemos memoria fonológica. Si donde más problemas hay es en proceso en denominación rápida, pues trabajemos ese acceso, ¿no? Bueno, y en lectura no hay dificultades de velocidad, pero sí hay dificultades leves en pseudopalabras. Entonces, bueno, aquí vamos a ver también un niño que en este caso no hay tanto problema en lectura como en escritura. Por tanto, habría que enfocarse más a la hora de trabajar con él en la escritura y, bueno, pues no tanto a lo mejor en la lectura. Y lo que vemos es que tiene más problemas en pseudopalabras. Eso quiere decir que tiene problemas con el código, que gracias a posiblemente su memoria, pues ha ido formando representaciones ortográficas y lee de forma más léxica. Y, sin embargo, cuando se encuentra con palabras desconocidas o pseudopalabras, pues tiene más problemas. Por tanto, ahí es donde nos tenemos que fijar, ¿no? ¿Dónde aparecen las dificultades? Y en escritura sí tenemos dificultades en velocidad y en precisión en pseudopalabras. A la hora de escribir, parece que tiene escasa velocidad a la hora de escribir y también dificultades de precisión en las pseudopalabras. Luego también estamos con el código, ¿no? Que hay dificultades ahí en el código. A lo mejor no hay tantos problemas a nivel de ortografía, si es con B o con V, pero el código no fluye, es lento, ¿no? Sí, cuando conoce bien la palabra. Y luego aparecen en las tareas de denominación, que es esa codificación fonológica, hay algunas dificultades leves. Por tanto, tendríamos que trabajar fundamentalmente, en este caso, conciencia y memoria de codificación fonológica, estas que tiene aquí, estas dificultades, y sobre todo escritura, más, bueno, y un poco el código, ¿no? A la hora de leer pseudopalabras. Pero como veis, no tenemos que trabajar todos los procesos, sino insistir más en aquellos que tienen dificultades. Por tanto, la intervención habría que enfocarla, ¿no? Planificar un programa de trabajo en función de lo que nos den los perfiles. No tenemos que trabajar todo, hay que adaptarse a las dificultades y sobre todo también un poco a la edad, ¿no? Ver que no poner tareas demasiado infantilizadas a personas mayores. Por tanto, hay que ajustar, hay que buscar las fortalezas, hay que buscar pensar en la edad, en las áreas que hay que desarrollar. Y vamos a contar así algunas de las tareas que recorren pues los 4 puntos que hay que trabajar en el desarrollo de la lectura y la escritura en estas personas con dislexia. Voy a contar los 4 puntos básicos, pero que, como decía, hay que adaptar luego en función de las dificultades que aparecen en cada caso. Por tanto, el punto número 1 sería entrenamiento en procesamiento fonológico. Por ejemplo, ahí tendríamos que trabajar la memoria fonológica, la codificación, la conciencia fonológica y la codificación fonológica. Dentro de la memoria fonológica, o sea, dentro del procesamiento fonológico, enfocados en la memoria, pues sería repetición de secuencias de sílabas, cada vez más, por ejemplo, sílabas, que repitan sílabas. En definitiva, estamos trabajando la memoria fonológica, repetición de pseudopalabras, repetición de listas de palabras o de números, repetición de trabalenguas
de diferente longitud y complejidad crecientes, repetición de poemas cortos, es decir, estamos trabajando la memoria fonológica, que es un punto débil en estas personas. Dentro de lo que es la conciencia fonológica, bueno, la conciencia de palabra, sílaba, fonema, bueno, si es conciencia léxica, trabajaríamos la segmentación de frases en palabras, es decir, darle frases y que segmenten en las diferentes palabras. Esto es importante en algunos niños que unen mucho las palabras, porque no tienen conciencia de dónde termina una palabra y dónde empieza otra. En definitiva, es conciencia con la palabra, con los fonemas. Componer frases a partir de una palabra, es decir, que cada uno va añadiendo una palabra más. Eliminar una palabra de una frase, es decir, al revés, ir quitando una palabra en una frase. Intercambiar palabras dentro de una oración, es decir, cambiar pelota por canica. El niño tiene una pelota, el niño tiene una canica. En cuanto a la conciencia silábica, pues segmentar palabras en sílabas, añadir sílabas, es decir, darle una sílaba y que añada otra para formar una palabra, invertir las sílabas. Y en cuanto a la conciencia de fonemas, pues sustituir un fonema por otro, es decir, te doy una palabra y tienes que cambiar un fonema, tienes que decirme los fonemas de cada una de las palabras, por ejemplo, mesa, y que nos digan a, omitir un fonema, bueno, deletreo, intercambio de fonemas, por ejemplo, gato, loco, y cambiar el primer fonema, lato, goco. Esta tarea es una tarea que cuesta muchísimo trabajo a las personas con dislexia. Y luego el tema de la rapidez en el acceso al léxico fonológico, que son las tareas estas de RAN, pues se les pueden poner dibujos para que denominen rápido. Tareas de fluidez semántica, es decir, que digan nombres de frutas, de muebles, de palabras que empiecen por un fonema de forma rápida, es decir, es trabajar la fluidez en el acceso fonológico. Bueno, esto sería todo lo que es el punto inicial de procesamiento fonológico, con todos sus subtareas, ¿no? Sus campos. Y ya os digo que cada uno, pues la necesidad que tenga. Luego vendría el aprendizaje del código. El aprendizaje del código, bueno, seguramente en algunos casos viene con el código aprendido, pero tienen que reforzarlo, automatizarlo. En algunos casos, si son muy pequeños, pues hay que enseñar más, trabajarlo más. En otros casos es cuestión de automatizarlo. Ahí pues hay, bueno, apoyos visuales que nos permiten ayudarles a recordar cómo se pronuncia el fonema. Esto que presento aquí viene de un libro, de un método de lectura que se llama Leer en un clic, y que cada uno de los grafemas se ha asociado con una palabra cuyo primer fonema es ese, ¿no? Es el del grafema. Y entonces ahí se va trabajando chimenea, chimenea, chimenea y termina con ch. De modo que lo que están reforzando es un apoyo visual de un objeto que se va transformando en la letra que se corresponde con el primer fonema. Entonces estamos trabajando el fonema con el grafema. Este método pues tiene sus vídeos para que los niños aprendan esa transformación. Luego el siguiente, por tanto, un capítulo importante es el aprender el código y aprenderlo cada uno en la necesidad que tenga. Y luego sería la automatización, es decir, trabajar todas aquellas tareas que permitan que el código se automatice y lo hagan de forma fluida, ¿no? Para tener la velocidad pertinente. Y ahí podemos trabajar pues tableros de letras, de modo que lo hagan de forma fluida, pues A, B, L, M, T, para que activen el código. Luego trabajaré con sílabas directas, sílabas inversas, ya metido en palabras, palabras con diferentes características. Y luego vendría el siguiente paso, que es el desarrollo de representaciones ortográficas. Es decir, como vimos, trabajamos con ciencia fonológica, que es la base, trabajamos el código, automatización del código y formar las representaciones ortográficas o la vía léxica. Y ahí, pues, lo que se trata es de leer de forma repetida
y sin errores para que formen esa representación. Ahí podemos trabajar también pues, palabras que se parecen, palabras que cambian en algún grafema solamente, palabras que tienen segmentos similares, y eso se puede hacer fuera de texto y dentro de texto. En algunos casos yo considero que es importante que antes de leer un texto se subrayen, se busquen aquellas palabras que podrían ser de dificultad para la persona que tenemos delante, ¿no? Con la que estamos trabajando. Por eso, cuando están los niños estudiando temas de biología, de lengua, de historia, pues esas palabras que seguramente van a aparecer y van a ser difíciles para ellos, hay que trabajarlas primero. ¿Para qué? Para que no cometan errores cuando leen. Bueno, eso sería una técnica interesante. Y bueno, esto sería un poco así resumidas pues las posibles tareas a partir de los diferentes pasos y de los diferentes perfiles en el caso de los niños con dislexia. Y para terminar vamos a hablar de los puntos fuertes de prolesia, que ya comentamos, pero para rematar, ¿no? Fue creado íntegramente a partir del sistema ortográfico español, por tanto no es ninguna traducción, no es ninguna adaptación, sino que es un test para nosotros, ¿no? Creado aquí. Otro punto fuerte es que detecta, bueno, de forma temprana a niños de posible riesgo, por tanto les podríamos hacer una tarea de prevención para, bueno, al menos aminorar esas dificultades si es que llegan. Otro punto fuerte es que podemos detectar o podemos diagnosticar a personas adultas con dislexia, que hasta ahora pues, bueno, no teníamos un test específico para personas adultas. También otro punto importante es ese valor predictivo que tiene, ¿no? Que decíamos, pues estamos ante un test que parece que funciona bien y que, bueno, detecta bien a los casos, ¿no? Y también, bueno, pues que a partir de ese test o de esos perfiles podemos hacer una intervención basada en los resultados y tenemos una serie de orientaciones en lo que es el manual para que podamos trabajar con ellos. Y bueno, yo creo que con esto ya... ¿Ninguna pregunta? Los que estáis en Teams, no sé si tenéis alguna pregunta. Una pregunta de verdad. Te temo. Curiosidad. ¿La puedo hacer? En la parte de fonología no se valoró el tiempo. Porque es complicado valorar el tiempo ahí. Sí, yo sé que esa pregunta ya me la hicieron. No, tiene lógica, tiene lógica, pero es difícil de valorar el tiempo ahí, porque claro, algunas personas tardan mucho, algunas personas tenemos que volver a explicárselo, y yo creo que sí, podría ser interesante, pero yo creo que nos complicaba la vida, que sí, sí, No tienen problema en tareas de conciencia sí, fonológica. Claro, pero si no sí, sí, no, pero mira, esos que tienen que estar así van a cometer errores. Van a cometer errores. Entonces van a salir los errores y entonces vamos a contabilizar que no está dentro de eso, porque es esos que tienen esas dificultades y que además ves tú que no te han entendido y que tienes que volver a explicarles, pues algunas veces hasta tienes que desistir de, bueno, hago hasta aquí porque veo que no, que no. Entonces, no tiene mucho sentido, yo creo, medir el tiempo. Aunque, a ver, podría tenerlo, podría tenerlo porque sabemos que les toma tiempo. Y a lo mejor aciertan, pero es que no van a acertar, básicamente, van a fallar. Yo tengo otra pregunta que además en mi clase salió cuando veíamos los perfiles de prolexia, sobre todo, y varios alumnos les llamaba la atención el tema que las dos pruebas de RAM, que es la de denominación de colores y la denominación de objetos, primero, o sea, la primera pregunta, los objetos son objetos muy cotidianos, pero ¿hubo algún tipo de criterio además de la frecuencia de esos objetos para seleccionar esos en concreto?
Bueno, hay una hipótesis del doble déficit que utilizaba otros dibujos, ahora no me acuerdo exactamente cuáles eran. Bueno, pero hemos buscado equivalentes, no exactamente iguales. Luego tuvimos en cuenta también, por ejemplo, que no dé opción a decir dos palabras diferentes. Porque hay objetos que puedes llamarlos de dos maneras. Y claro, si tú les pides y de repente acceden, porque tú les haces el entrenamiento y dices, mira, esto es llave, tal, tal, tal. Y luego te dice otra cosa y entonces ya están ahí porque están como luchando entre lo que tienen que decir, lo que les pediste decir, y entonces eso, claro, resta tiempo. Entonces hemos buscado unos equivalentes y que porque esa sí era una prueba que se utiliza a nivel internacional para valorar la dislexia. Nosotros sí que hemos buscado elementos que fueran sencillos y que fueran, eso, que no hubiese la posibilidad de decir dos palabras. Por ejemplo, tonel y barril, o no sé, algo así, ¿no? Que estuviesen como una única denominación. Llave es llave, yo creo que no la llamamos de otra manera, ¿no? Entonces, un poco ese criterio sí, porque hicimos varias pruebas también, con ese tipo de, yo creo que cambiamos alguno porque no nos iba en el caso de los pilotos que hicimos y tuvimos que quitar algún elemento y cambiarlo. Eso, yo creo que con los colores hay determinadas personas que tienen dificultades. No sé por qué, porque tienen quiero decir, a ver, también con las dos tareas se busca que no todas las palabras son iguales, porque los colores son colores y los objetos tienen un contenido semántico. Entonces, es un poco también ver esos dos tipos de palabras que nosotros tenemos. Posiblemente ahí captas un poco la fluidez en eso. Y hay personas que tienen problemas con los colores, no sé muy bien, pero de alguna manera son cuestiones más abstractas, porque un color no tiene un contenido, ¿no? Es algo más abstracto, ¿no? No es algo concreto. Entonces, bueno. Sí. Sí. Sí, luego en estas tareas de RAN, en algunos test internacionales, tienen también letras y números. Y en algunos casos también hay un perfil un poco diferente entre eso. Nosotros tampoco quisimos alargar, porque bueno, en definitiva, pues lo que es el código ya lo tenemos recogido en otras tareas, tampoco, porque no queríamos hacer una prueba muy larga, ¿no? Hola. Sí. Buenas tardes. ¿Nuria? Soy Pilar. Hola, Pilar, pregunta. Hola. Mira, estoy relacionado con lo que estaba diciendo ahora, con el tema de RAN, porque justamente es un tema que estamos investigando, bueno, estudiando un compañero y yo. Y quería preguntarle si habéis investigado, habíais mirado o probado la prueba de RAN de objetos, pero con objetos distintos. Es decir, lo que he visto yo en la pantalla eran como que eran 5 o 6 objetos, ¿no?, que se repetían. Se repetían continuamente y el niño tenía que acceder siempre a esos 5 nombres. Si habéis hecho una prueba de comparar si era más eficaz utilizar objetos distintos continuamente a lo largo de toda la prueba o el estímulo. Ya. Bueno, la idea en este caso es porque esta prueba se utilizó en otros países así tal cual. En este caso se utilizan esos repetidos y la cuestión es que para decir la palabra tenemos que inhibir la anterior, ¿sabes? Entonces, en este caso se utilizan siempre los mismos porque esos están ahí activos, pero ¿en qué medida él puede manejar esa información, inhibirla, activarla?
Pero bueno, posiblemente que si utilizásemos, no lo hemos hecho, que era tu pregunta inicial, no lo hemos hecho, pero yo estoy segura que podríamos encontrar dificultades igualmente, porque en clínica yo sí trabajé con niños a partir de esto, no baremando ni con objeto de trabajar eso, de trabajar el acceso al léxico fonológico. Y yo sí veía que a los niños les cuesta, y alguno me decía, es que lo tengo ahí, pero son fenómenos de la punta de la lengua, en definitiva, porque tienen dificultades para acceder a eso. Y nosotros sí habíamos hecho una vez un estudio y encontramos que los niños con dislexia sí tienen más fenómenos de la punta de la lengua que personas sin dificultad. Entonces, yo estoy segura que iban a aparecer problemas o diferencias igualmente. Pero si estáis haciéndolo, pues me lo compartes cuando tengas resultados. Sí, tenemos resultados y ya te los comentaré. Sí que hemos visto que hay diferencias entre ambas pruebas. Sí, pero que sí, diferencias entre las dos tareas, pero diferencias... A la hora de predecir, lo que hemos hecho es pasar la RAMS a niños de 4 a 6 años con objetos repetidos y objetos diferentes. Entonces luego eso y luego pasamos, bueno, creo que eran, no, perdona, niños de 5 años. Y luego cuando los niños estaban en segundo de primaria hemos pasado una prueba de lectura. Hemos pasado el PROLEX. Y entonces hay diferencias entre los repetidos y los no repetidos. Sí, ¿qué diferencias? Hemos visto qué diferencias. ¿Y qué tipo de, cuál hace un mejor? ¿O no se puede revelar todavía? Todavía no se puede revelar. Todavía. No, pero lo que yo decía es que sí va a haber diferencias con un grupo control. Yo estoy segura que sí va a haber. ¿Tenéis grupo control? Ambas discriminan, eso desde luego. Ambas discriminan y en ambas hay dificultades. Sí, tal cual. Porque esta prueba es la que ha utilizado Rudel y Denkla. Sí. A esta prueba. Y vamos, se ha demostrado que es eficaz. Sí. O sea Sí. Sí, totalmente de acuerdo que es discriminativa. Pero digo, la que es con dibujos diferentes, también hay diferencias con el grupo control. También discrimina, también predice, sí. También es predictora de la lectura, de los problemas de lectura. Sí, también. Nada, a ver si nos lo publican en algún sitio y lo leéis. Oye, cuando quieras te pasamos los resultados y cuando los tengamos ya... Pues sí, encantada, yo desde luego. Todo es conocimiento y seguir profundizando en temas que todo no lo sabemos todavía. De hecho, también, a ver, el tema este del RAN siempre dio mucha batalla, ¿no? Que por qué y por qué vemos eso y se ve que tienen dificultades y por qué. En definitiva, claro, cuando nosotros leemos una palabra, tenemos que recuperar el léxico fonológico. Cuando vemos un dibujo, tenemos que recuperar el léxico fonológico. En definitiva, estamos accediendo al léxico fonológico tanto por la lectura como por eso. Entonces, hay niños que les cuesta mucho y bueno, claro, si tienen que a partir de un concepto recuperar el léxico fonológico, es como recuperar a partir de una palabra en la etiqueta fonológica. Claro, sí. Nosotros lo que teníamos una hipótesis es que también influye lo que tú has dicho antes, el tema de la inhibición. Sí. Entonces hemos hecho una prueba de RAND que también, que además añade inhibición. Además de denominar, también inhibe las dos cosas. Entonces estamos viendo si esta prueba es más predictiva que la RAND tradicional. Bueno, pues genial. Pues nada, modificamos luego el Prolexia. Bueno, no creo que quiero decir que me gusta que se sigan, quiero decir que todo esto es conocer y profundizar y seguir adelante, ¿no? Que bueno, que muy bien, que adelante con la tarea. Muy bien, muchas gracias. Y nada, un placer tenerte aquí y un lujo. Bueno, gracias. Gracias. No sé si más por Sí, ahí. yo también tenía otra duda. Ay, aquella chica también quería... ¿Por qué? Ah. Sí, fue en 2020 sí. Ya, sí.
Bueno, a ver, ¿por qué? Pues por el trabajo que da, ya viste lo que os conté del trabajo que da esto. Yo creo que, por ejemplo, el PROLEC y eso sí se baremó, ¿no? Cualquier test le podemos encontrar dificultades y mejoras. Y lo vemos, porque lo ves, porque te comunican los que los que lo están utilizando y siempre dices, bueno, pues a ver, hay que hacer una nueva, eso, porque la población cambia, porque por muchas razones se puede pensar en hacer una versión, incluso por maquetarlo más chulo, más, ¿no? más moderno. Hay test, por ejemplo, el beta, por ejemplo, de afasias, pues tiene unos dibujos feos. Entonces, bueno, se plantearon incluso incluir dibujos, o sea, fotos, se van renovando. Hombre, yo creo que ahora mismo es muy pronto para hablar de un eso, porque la gente que lo acaba de comprar dirá, pero bueno, vamos a ver, que ya me dice. No, a ver, hasta ahora está funcionando bien, pero bueno, que nosotros somos todo oídos para apuntar todo aquello que sea mejorable y claro, nadie dice que no se pueda volver a hacer, pero bueno, yo creo que es muy pronto. Sí, sí, y luego los teléfonos que el teléfono de la ruedita y la tele, las teles de antes y dibujos y fotos que, claro, dices tú, ¡buf! Esto, yo a veces le enseño a mi hija y digo, mira cómo era esto antes. Porque, claro, pero bueno, que no sé cuál es la media de renovación de los tests. En teoría depende, o sea, se reeditan, pues eso, cuando las normas de interpretación pues ya no son adecuadas, cuando Claro. que están utilizando ya términos que han quedado obsoletos, pero no hay una obligación, es decir, claro, hay una recomendación claro, de características de cuándo claro. editarlos, pero ahí cada equipo de autores o cada autor. Claro, por ejemplo, y puede ser eso, pues que los autores pues ya no estén en activo y entonces pues ahí se queda el test. Y claro, ya pues, ¿no? En Wix, ¿cuánto tiempo estuvimos sustituyendo las pesetas por euros, por ejemplo? O sea, porque ya estaban los euros en circulación, pero los ítems que teníamos pues, de las secuencias eran con pesetas. Y entonces, pues, lo que hacían los evaluadores, pues ya niños muy pequeños no habían oído Claro. de la peseta, era cambiabas la palabra hasta que se reeditó y hubo un cambio. Sí, no, hay que adaptar las cosas, claro que es muy conveniente, pero claro, el coste de un test es muy importante. Muy importante. Entonces, claro, no es tan fácil y tan inmediato. Porque ya no es cuestión de trabajo, es luego pues que hay una inversión económica, quiere decir que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Había alguien, creo que... Sí, en Teams me había dado la sensación. Sí. ¿Hola? Sí, buenas, ¿se me escucha? Sí. Sí, a ver, yo lo preguntaba por la traducción. Sé que está hecho aquí en España, perfecto, pero sí que se podría traducir o adaptar de cierta forma a otras lenguas, o por lo menos al latinoamericano. Sí, bueno, en ese tema siempre, ¿no? Es otra cuestión importante. En principio, yo sé que los test nuestros, o sea, hechos en España, pues se están aplicando en Latinoamérica. Claro, hay un riesgo ahí, ¿no? Porque la frecuencia de las palabras a veces no es la misma, porque no es cuestión solo de traducir o de adaptar, ¿no? Es que a veces, pues claro, tendrías que cambiar todo y cambiar baremos, porque a lo mejor pues el ritmo de desarrollo de la lectura no es exactamente igual. Quiero decir que bueno, habría que adaptarlo, claro, y lo ideal siempre sería baremarlo en el sitio, pero en algunos casos pues se hace, ¿no? Pues con un poco de margen ahí. Sí, a ver, yo supongo que sería sobre todo por la parte de objetos y tal vez por las palabras que tal vez algunas son como más
se suelen utilizar más o menos en Latinoamérica y en otros Sí. sitios. Pero sí, lo digo sobre todo por los objetos, que los baremos supongo que cambiarán bastante. Sí, bueno, claro, palabras y objetos obviamente no van habrá palabras que no se utilicen allí, ¿no? Que cambian. Entonces, de todos modos, yo no creo que sea el más problemático el test este, ¿no? Porque el tema de la conciencia fonológica y eso, pues bueno, pudiese no ser el más difícil a lo mejor de utilizar allí. Hay otros test que yo creo que tienen una carga más importante, cultural, vocabulario, frecuencia de las palabras, objetos, que sería más difícil, sí. Vale, pues gracias. Sí, solo era eso, gracias. Bueno, hemos recogido un poco, quiero decir, ahí están representadas todas las personas, o sea, con diferentes niveles culturales, no solamente pues personas con un prototipo, ¿no? Con estudios superiores o con estudios medios. O sea, obviamente no gente que nunca leyó o que pues de todos modos las tareas de conciencia fonológica, aunque sabemos que la lectura mejora, ahí hay un ida y vuelta, ¿no? Hay un feedback en cuanto a que el aprendizaje de la lectura mejora la conciencia fonológica, y la conciencia fonológica es una base para el desarrollo de la lectura. Pero yo creo que puede aún atrapar a personas que no tengan un nivel lector muy elevado, o sea, un nivel de escolarización muy elevado, porque están representadas personas de todos los estratos. Ya, bueno, pero yo el seseo no lo considero un problema de dislexia. Ya, no, bueno, claro, esto es un poco como la dirección de las letras, ¿no? Porque una persona que tiene problema con un código, eso le cuesta más aprenderlo, ¿no? Pero se me fue lo que iba a decir. Em, pero el que las personas en Latinoamérica se seen, eso no es un problema de dislexia. Bueno, obviamente eso hay que considerarlo, pero no como una penalización, sino como, claro, 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 eso, claro, sí, eso no es claro, eso no es un problema cultural, quiere decir que puedas considerar un problema de la dislexia o que tenga, bueno, obviamente, eso le va a costar más trabajo, lo que te decía, sí, 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 pero quiere decir que en el test, bueno, si una persona en el deletreo me dice un seseo, yo no lo voy a considerar un problema. Digo, a la hora de escribir sí, porque tienes que aprenderte que eso es así, pero si es un deletreo, la pronunciación es la que es. ¿Me explico? Porque no sé si ya... Vale, ¿alguna cuestión más? Los de Teams, los que estáis aquí. Pues nada, yo creo que cerramos la sesión. Muchas gracias, Pat. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.